Generalfeldmarschall List nimmt in der... Explosiones. Soldados cayendo. Playas llenas de fuego. Tenemos que despejar una ruta hacia los bunkers. Y una guerra que cambió el mundo. Muy buenos días, tardes o noche, amantes del descuento. El día de hoy nos encontramos en una situación muy especial, algo nunca antes visto en este canal. Vamos a estar hablando un poco científicamente e históricamente acerca del videojuego Call of Duty WW2. Así es, amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Miren, a raíz de que Ricardo en el Tianguis vende lo que son los Legos, muchos nos han pedido muñequitos o figuras Lego de Primera y Segunda Guerra Mundial. Lego oficialmente no hace nada, sí hay bélico, pero no de esas épocas. Existen los muñequitos, los conocemos, las figuras, pero son, ¿cómo se llaman? Hay bootleg, porque obviamente Lego no se va a meter en problemas con lo de Hitler, entre otras cosas, ni pues todo lo que hubo, el conflicto. Ni mucho menos Playmobil, también nos han pedido que si no tenemos. Hay gente que los customiza, hay gente que conocemos que hace unos trabajos muy, muy bonitos. Ya en algún otro video Ricardo les mostrará un soldado nazi, no es Hitler, pero sí es un soldado nazi que está muy bien pintado, muy bien detallado en sus medallas y condecoraciones. Entonces, cuando los chiquillos, gente mayor, nos piden si tenemos alguna situación de Segunda Guerra Mundial y nos preguntan que si el juego de la Segunda Guerra Mundial de Call of Duty, porque hay varios Call of Duties, entonces ahora yo, que soy historiador, les puedo decir que es una de las mejores ambientaciones que hay de Segunda Guerra Mundial, pero hay que tomar en cuenta el origen de esto, que es The Medal of Honor, la medalla de honor. El videojuego Medal of Honor. Medal of Honor, que de alguna manera hasta salió en el pequeñito, o sea, en el Nintendo NS. Sí es así, ¿verdad? El Nintendo DS, perdón. Salieron los videojuegos del 2010 en adelante, no, del 2000 en adelante, con el Call of Duty modernizado, el Call of Duty 4 por sagas y por años cronológicamente, entre otros, hasta terminando creo que con Call of Duty Black Ops. Sí, entonces hay varias sagas de Call of Duty, pero lo más padre es, para mí como historiador, el de Segunda Guerra Mundial, y hay otro que es el Vanguard. ¿Ese en qué periodo está? Ese igual se basa ya más bien a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero la ambientación del juego nos muestra ahora sí que los otros conflictos en los demás países, en Rusia, el punto de vista de un piloto, de un paracaidista. Y la guerra en el desierto, ¿no? Ajá, en Australia, ¿no? No, era austriaco el soldado. No, la guerra del desierto, la de Montgomery, la que pelea contra Rommel, ¿verdad? Entonces hay que el zorro del desierto y que Montgomery y todas estas gentes en África, prácticamente en los desiertos de África, en esas zonas también muy, creo que van al Líbano, van por ahí, hay una situación de Medio Oriente, y de ahí se va a derivar uno que es el Guerra Fría, ¿no? Que ya hablaremos de ello en su momento. Así es, entonces ya con esta breve resumida de lo que vamos a ver en este capítulo del Tianguis. Resumido. ¿Qué tiene? Resumen. Pues ya saben lo que van a esperar y espero que les guste el contenido. Si quieren que analicemos otro tipo de Call of Duty o otro videojuego que tenga conflictos... pero histórico, ¿no? Ajá, histórico. Porque los demás sí son fantasía, o sea. Sí, por ejemplo, existe el Call of Duty... el Black Ops, no, el Infinite Warfare, que
se va al espacio, y incluso el Black Ops, que tiene que ver con el futuro, ya se sacan un poco las cosas de la manga, pero pues es para dar entretenimiento, entonces entiende esa parte. Pero a raíz, sí, agradecemos muchísimo sus preguntas y gracias por recibirnos en su hogar y por permitirnos estar en comunicación con ustedes un cierto tiempo, cada 15 días, que subimos programa cada 8 días. Les agradecemos mucho eso, y gracias a sus preguntas, bueno, pues esto va caminando porque nos pone a chambear en la cuestión del estudio histórico y del desarrollo del juego. Por ejemplo, para mí él siempre ha sido un as en este tipo de juego, pero había cosas que me dice, ¿a poco sí pasó? También él me pregunta, sí, o luego por estrategia militar le digo, vete por acá, pégate a la pared, dale así. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo vengo de una formación militar y de alguna manera sé por dónde va, y no es tan fácil que los nazis te maten. Así es, entonces vamos a empezar con Empezamos. el videojuego. Aquí tenemos un amplio espacio de seleccionar niveles. Tenemos desde el día D, que son como 12 episodios, hasta el ring, que en la parte de abajo aparecen las fechas de cuándo terminan estos sucesos o de en qué tiempo se basa cada capítulo, por decirlo así, cada misión. Y aparte... Perdón, que sí es real, las fechas que están abajo sí son reales. Sí, por lo del día D, todos sabemos que fue el 6 de junio del 44. Pero aparte, algo padre del videojuego es que mientras vas avanzando de misión, se va expandiendo el mapa hacia donde ya tienen los americanos y, bueno, la alianza, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí. Bueno, la alianza, al punto de llegar ya hasta un espacio de Alemania. 6 de junio de 1944, día D. Estamos invadiendo Normandía para arrebatarles Francia a los nazis. Y ahí acaban de dar un breve resumen de lo que pasa en la misión, que aparte que el que narra es el protagonista, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahora sí que al NPC que nosotros controlamos. El desembarco se lleva con 3 fuerzas diferentes, que fueron británicos, canadienses y norteamericanos, hacia el norte de Francia, colindando casi por un estrecho que hay ahí con Inglaterra, pero era la única manera de poder entrar, ya que Stalin les había dicho en la reunión que tienen ahí en Oriente Medio, que con Roosevelt, Churchill y otros personajes, bueno, pues de alguna manera les dice Stalin, yo los estoy sacando de Rusia, pero del centro de Europa yo no puedo, alguien tiene que hacer algo y eso les toca a ustedes. Entonces es cuando de alguna manera forzan a Estados Unidos a entrar a la guerra, después del bombardeo de Pearl Harbor por parte de los japoneses, que eran parte del eje, era Alemania, Italia y Alemania. Bueno, pues entran, y es cuando preparan ese día, el 6 de junio de 1944, la entrada por Francia, Normandía, Francia, y de ahí expandirse a Europa. Entramos ya en acción. Amigos, les queremos comentar, las introducciones que hay en el juego sí también tienen un ambiente histórico muy importante. Son un poquito largas, tediosas, no las puedes mutar o quitar para entrar directo a la acción. Bueno, pues de alguna manera, ¿no? Pero bueno, todo esto es real, o fue real, conforme a las filmaciones que hemos visto de época. El vomitarse de los soldados, eran muy jóvenes, fueron reclutados por año de nacimiento, por fecha de nacimiento, y bueno, todo pintaba ese día del 6 de junio de 1944 una mañana muy buena, pero desde las 8 de la mañana a las 11 se nubla, empieza a agitarse mucho el mar, de ahí la cuestión del vómito de los soldados, y bueno, que las MG-42 estaban al frente de las barcazas de desembarque, y les estaban rociando plomo a como fuera, ¿no? Quien había revisado los búnkers de todo esto, que están todavía, si ustedes van a Normandía, allí están, que fue el mismo general Erwin Rommel. Entonces, lo que vemos ahorita hasta antes de entrar a la acción para el desembarco fue real. Y acuérdense que estos juegos, al igual que el de Medal of Honor, está basado en la película de Spielberg, Salvando,
o rescatando al soldado Ryan. Porque muchas de las dinámicas visuales son precisamente en base a lo que salió en la película, que es una de las mejores películas modernas siglo XX que han salido sobre la recreación de varios eventos bélicos en la Segunda Guerra Mundial. ¡No hay cobertura! ¡Fue una orden, maldita sea! ¡Bájenla! Bueno, esto les gusta, ahí ya está comenzando la acción. Vean cómo vuelan todos esos impactos de sangre, que vuelan los cascos. Entonces, les digo, tenían infinidad de ametralladoras de frente disparándoles, y para ellos poderle atinar a un búnker, los búnkeres tienen siempre un declive, la famosa tronera, que es por donde se sacan las armas. Casi siempre tienen un ángulo para que no de abajo hacia arriba el disparo no entre, sea rebotado. Eran de hormigón, eran de concreto armado, con varilla muy gruesa, de más de 3 metros las paredes de grueso, y conforme a la importancia de lo que había que defender, en este caso cuando se defiende a Hitler, su búnker estaba lo doble, ¿no? Entonces, pues miren, aquí ya tenemos... para esto! ¡Ahora agarres explosivo! Vemos la hermandad, vemos el sufrimiento, el impacto, los daños de guerra son... Ahí será una probadita de lo que realmente fue, como en la película, ¿no? Que se levanta un soldado ahí en la playa y agarra su brazo y se lo lleva. Por ejemplo, donde sacan el explosivo, bueno, pues ahí es donde esta persona tiene el brazo deshecho, ¿no? Y todavía sangrando en algunas escenas. Espérame. A ver, ¿cuál es tu estrategia? Mi estrategia es ahora sí que esconderme entre todo lo que me cubra para que no me den, porque aquí sí se ponen medio salvajes. Sí, te bajan, bueno, en el juego te bajan la vida, pero en la práctica real de Normandía, No, en la vida real. en la vida real, sí, pues no te daban chance de nada, una bala te partía y se acabó, ¿no? La MG-42, una metralleta muy potente, llegó a ser hasta antiblindados, no de tanque, pero sí de carro blindado, los llegaba a inutilizar, y era a larga distancia. Era más o menos en cuestión rápida como un calibre 50, sin que lo fuera, pero con esa efectividad de destrucción. Te podía partir un brazo, el cuerpo, si venía la ráfaga. Y ahí van a dinamitar para abrir el cerco y poder entrar. Las armas que aparecen, las armas que portan los soldados, los uniformes son reales. O sea, en esta hechura del videojuego, el sonido del M1 del Garand, perdón. Y aquí cómo atacan a los compañeros, que ahora sí que no perdonan a nada, simplemente... No, bueno, el otro día estábamos platicando, Ricardo y yo, que dijéramos, bueno, hubo muchos mexicanos que combatieron del lado de Estados Unidos, porque desde más niños, siendo mexicanos, se habían ido a vivir a Estados Unidos, y les tocó por cuestiones de año de nacimiento ser reclutados. En todas las guerras de Estados Unidos ha sido eso, y ha habido mexicanos. Bueno, yo le digo, bueno, nosotros que somos de una estatura media, el ponernos con un alemán de esa época, que también había chaparritos, pero casi todos eran muy grandes, muy turbulentos, fibrosos, pues para la pelea con bayoneta cuerpo a cuerpo, híjole, sí la pensábamos, ¿no? Y los gringos, que también tienen lo suyo, pues imagínense, a lo mejor ahí se daban un quien vive, ¿no? Pero de alguna manera, híjole, qué difícil la pasaron estas personas. Entonces sí lo vemos como un juego que nos acerca a la realidad histórica y te entretiene y te vibra el control y todo, pero realmente ha de haber sido un infierno, ¿no? Muy difícil. Y también, bueno, la situación de sangre fría, ¿no? De disparar jugando, pero por ejemplo el tipo que está ahí tirado, el soldado nazi, lo tienes que llegar a rematar, ¿no? Entonces a veces es un poquito cruel, por eso hay juegos que te dicen que si eres
mayor de los 18 años, aunque hoy en día el seguimiento de edad a los papás, cuando le compran al hijo el juego, pues realmente mientras estén entretenidos y no delata mejor, ¿no? Pero hay veces, por ejemplo en Call of Duty, cuando le dabas en la cara, no, en Medal of Honor, cuando le dabas en la cara al soldado alemán, gritaba, ¿verdad? De una manera muy muy feo, ¿no? Pero pues eso también, y al final cuando empiezas a jugar el juego por primera vez, pues sí estás con los nervios así, ¿no? Porque estás viviendo, no sabes por dónde te van a salir, la incertidumbre. Ya cuando peleas varias sesiones del mismo, ya sabes por dónde viene, ¿no? Porque la cinemática se repite, pero cuando hay variantes, sí, a veces terminan matándote, ¿verdad? Platícanos algo, ¿qué estás haciendo? Pues me acaban de decir que tengo que despejar un búnker, entonces me tuve que adentrar y creo que me están pidiendo que lance una granada o algo así. Porque hay metralleta ahí también, el MP-42 ahí. Oye, no. Y si no, pues a puro plomo, porque no hay dos. Ese rifle, el M1 Garand, traía 8 balas en 4 y 4 en su box, en su caja, que es la que hace ese sonido tan característico. Entonces a veces los soldados, para engañar a los alemanes, a los japoneses, se pegaban una caja portabalas, cargador vacío, así se lo pegaban a que sonara el chin en la cabeza, y pensando que el soldado enemigo, pensando que el americano iba a recargar, sonaba y atacaban, y era cuando era falso, y ellos salían y le disparaban porque no habían recargado, tenían el 100% de sus balas, los 8 cartuchos. ¡Sí, señor! Ya me quedé sin balas. ¿De cuál? De la pistola. Bueno, es que era más personal, ese era ya para pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? La bala de la 45. Había 2 armas que usaban, 3 de Estados Unidos que usaban el mismo calibre, el 11.43, que es el 45 ACP. ACP quiere decir Automatic Pistol, desarrollado por Colt, pero obviamente por ingeniería de Browning. Tanto la Thompson, la 45 y la famosa pistola para engrasar, a mí no me gusta esa metralleta, pero esas 3 utilizaban el mismo calibre. Entonces podías traer balas 45 que son muy pesadas, las podías traer para tu metra, y las podías traer para tu 45 y para la machine gun, ¿no? La pistola de engrasar, que era una metra no muy bonita, no muy estética, pero efectiva. En su momento, que traía en el lateral, está el arma, traía en el lateral el cargador. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Sigo en un búnker, ya lo despejé, aquí aparece búnker despejado, pero hasta hay una escena en la película de Rescatando al Soldado Ryan que empiezan a incinerar con lanzallamas a los nazis, a todo lo que había. No, pero los nazis también a ellos. Ah, sí, también se ponían locos. Aquí tenemos que rescatar a varios compañeros sin tratar de darles, porque igual a veces la bala atraviesa y... Por combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Por combate cuerpo a cuerpo. Sí, esos rifles, tanto el K98 alemán como fusilaban a sus gentes, formaban 5 personas, les disparaban en la panza, en el estómago, en el ombligo, y atravesaban de 5 a 6 gentes con el K98, un rifle muy potente, nada más que no era de repetición, era de cerrojo. Y este que estamos viendo es el Garand, que tenía la misma potencia o más que el rifle alemán, nada más que los americanos no hacían esa barbarie de formarlos uno detrás del otro para poder matarlos por un balazo en la panza, por decirlo así. Entonces hubieron muchas cosas. Por ejemplo, los cerrojos de las puertas son de época, cómo suenan, el estar dentro de un búnker, que ahora pues cuando vas allá a Europa los ves todos limpiecitos, todos sí llegan a oler a humedad, llegan a oler como a plomo todavía, cosas raras, a pólvora, pero bueno. Y no les cuento de Auschwitz, ahí está bien canico la vibra, pero bueno. Sí, pues todo
ahora sí que todo lugar que tuvo conflicto y varios muertos, No, pues, varios miles. pues no va a estar así que muy limpio de energías, entre otras cosas. Por ejemplo, esta escena cuando el soldado nazi lo ataca, que lo vemos también en el soldado Ryan similando cuando ya la última batalla, bien logrado, pero pues ahí nos vemos la fiereza, ¿no? Y la fortaleza del soldado alemán. Y bueno, pues cómo lo ayuda, le da un cascazo, lo descalabra. No, pero como decías antes, ponte a pensar, si en esos tiempos los alemanes eran así, ahora vas al mundial y te pones al brinco con uno y... No, de un madrazo te tira, no. No, y todavía hay neonazis, todos estos cabezas rapadas, y todavía hacen sus situaciones que hasta la misma policía debe de saber de técnica militar, la policía alemana, para poderlos controlar, porque como los hooligan ingleses, pero bueno, son más de... Pero los otros siguen con la ideología nazi, muy canija, ¿no? Y andan en motos, de los choppers famosos y todo esto. Entonces, esto no ha muerto, esto sigue. Y bueno, hay gente que nos hemos encontrado, por ejemplo, yo que vendo las medallas, los distintivos alemanes, me piden mucho, me dicen que si no vendemos armas reales, o los escudos de tal división o de tal, se pueden conseguir en Europa, sí, pero salen muy caro y luego lo traes a México y ya no te lo pagan, a no ser de que sea una persona pudiente y que tenga forma de pagar eso. Así es, pero también los detalles que tiene el juego, por ejemplo aquí que tenemos que rescatar a un compañero, a casi un hermano, porque en la historia nos explica que es súper amigo y que tiene rasgos judíos, entonces aprende a hablar, bueno, sabe hablar en alemán, pero estas experiencias, imagínate un soldado real que haya tenido que vivir todo esto en carne y hueso, ahora sí que Duro, real. sí. ¿Viste? Sí. Así que, ¡Siguen llegando! Bueno, como ustedes ven, salían por todas partes, ¿no? Y eran soldados preparados, los que eran de carrera, los alemanes, también reclutados, de ahí los niños hacia el final de la Segunda Guerra, cuando Hitler los condecora a las famosas juventudes nazis. Y bueno, el hecho es que el lodo, la ambientación muy buena, las salpicaduras muy buenas, el disparar, el terminar una misión, que ya vamos hacia el final de esta misión, es una probadita de lo que se vivió. Pero cuando uno está en Normandía, que en todas las partes donde hubo conflictos de las islas, hay museos. Si ustedes llegan a ir allá, cada isla donde fue el desembarque tiene museo. Y es muy bonito porque hay un museo británico, hay un museo canadiense, está el museo americano y el museo francés, porque Francia tuvo que aceptar que por sus tierras entrara los aliados de liberación, vamos a decirlo así, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Inglaterra estaba muy cerquita, ¿no? Pero bueno, tuvieron que reunirse y hacer toda la planeación, que estuvo a punto de cerrarse, estuvo a punto de no hacerse, de no llevarse a cabo por el mal tiempo, y aún así dieron la orden adelante, ya estamos aquí, adelante. Y bueno, y ahí lo que vemos de un hermano que casi se te muere, ¿no? O se te muere en brazos, con Daniels y el otro, ¿cómo se llama? Y Sosman. Es más, la palidez del soldado muy bien lograda, porque está perdiendo mucha sangre, ahí vienen a contener la sangre, y después el comandante, que después va a morir, pues los llaman. Ahí está, ¿cómo se llama? el Turner. El sargento Turner. Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera. Causa estragos en la playa. Ese cañón con gran alcance, más o menos 80 milímetros. Imagínense, desde la playa estar cañoneando hacia la playa, desde las orillas de la playa, allá adentro, hacia donde hay población, hacia la playa común donde es el desembarco, pues estaba causando mucho daño. Por eso ven en la escena que tienen que ir a inhabilitarlo, ¿no? Los puntos rojos, ya sabemos, son impactos de balas recibidos en el cuerpo. No se usaba el chaleco antibalas como lo conocemos ahora, pero sí, de alguna manera, los soldados norteamericanos
llevaban una protección adicional corporal, sobre todo el lado del pecho, porque en las prácticas de tiro era donde decían dale al pecho, aunque no le des a la cabeza, y obviamente el rango de visión de pecho a cabeza es más grande el del pecho. Ahí él agarró precisamente una MG-42 donde está regresándoles el fuego con sus mismas balas. Fíjense que en el entrenamiento para los soldados norteamericanos y los mexicanos que llegaron a ir con el 201, les enseñaron también a manejar las armas que estaba usando el ejército norteamericano. Tú podías recoger un arma contraria, enemiga, y utilizarla en contra de los mismos nazis si te quedabas sin el parque, pero oficialmente tenías que usar tus armas, tu parque, que es de tu casa, que lo tenías adiestrado y tenías perfecto manejo de ello, pero por lo regular las armas automáticas o semiautomáticas se rigen por un mismo principio. Que cambiaran los calibres, eso sí fue mucho, porque bueno, por ejemplo, el estándar en armas, la MP40, obviamente la P38, la pistola, la Luger, pues utilizaban el 9 milímetros Parabellum, que en latín quiere decir Parabellum. Si quieres la paz, haz la guerra. Si vid pacem, Parabellum. Si quieres la paz, haz la guerra. ¿Ahí en qué estamos, Ricardo? Ya estamos en la parte final, pero... Estás en una granja donde estaba el 80 milímetros, ¿no? Exacto, que es lo que me sorprende, cómo los alemanes agarraban todo y ahora sí que lo arrasaban, porque aquí está todo destruido. Sí. Y ahora sí que lo tuvieron que adaptar para la batalla. Sí, cuando van a la trinchera, acuérdate cómo se ven ahorcados los dos, el papá y el hijo campesinos, cultivadores de manzana. Y no tenían piedad por nada, simplemente se fijaban en el objetivo, que era seguir órdenes. Por eso en la película del soldado Ryan, cuando salen los soldados alemanes diciendo que no disparen, que se rendían, los matan a quemarropa y saliendo del búnker también, porque decían, no te entiendo, no, porque sabían todas las barbaridades que habían hecho en años atrás, ya que Estados Unidos tarda en entrar a la Segunda Guerra. Entonces en el 39, 40 no entra, 41 ahí es ya lo de Pearl Harbor, y de ahí todavía tarda en hacer lo del día D, que era ya la meta final, ¿no? De ponerle fin a la guerra. Y ahí está, es una de las mejores escenas, la primera, el desembarco en Normandía, que nos permite vivir un poquito lo que sucedió, lo que se vivió. Y bueno, en resumido, tu primer capítulo del combate, como no te mataron, que bueno, sí recibiste balazos, pero para nuestros amigos, a ti como joven estudiante que no viviste la Segunda Guerra, sino de esta forma, vivirla un poquito más palpable, ¿qué te parece el juego? O lo que has hecho. El juego está muy bien ambientado, tiene muy buenas gráficas para la época y actualmente... ¿Pero de qué año es? Pero ¿de qué año? 2017. Del año 2017. Y pues que también ahora sí los desarrolladores se tuvieron que poner a investigar para poder hacer el juego bien. Y pues es algo que tratan de retratar en una forma divertida. También Spielberg asesoró el juego. ¿A poco? Sí, porque él hizo el de Rescatan. No, pues no sé, pero fue el soldado Ryan y de ahí la saga brincó para muchas cosas. Gracias amigos por este programa, perdón si fue un poquito largo,